El 29 de enero de 1928, tras muchos intentos frustrados, el Betis levantó su primer y único campeonato de Andalucía. Este lunes se cumplen 90 años de aquel primer título oficial conseguido por el Betis, y en este vídeo rememoramos esta efeméride. Comenzamos con una pequeña introducción, para quien no esté muy informado de cómo estaba configurado el fútbol español en sus primeras décadas de existencia. El Campeonato de España, lo que hoy conocemos como Copa del Rey, comenzó a jugarse en el año 1903. Durante aquellos primeros años de siglo fueron surgiendo también los campeonatos regionales, competiciones oficiales que, además de otorgar un trofeo al campeón, eran la vía para clasificarse para el Campeonato de España. En Andalucía, el primer campeonato regional oficial se jugó en la temporada 1915-1916. El Betis nunca obtuvo buenos resultados, fue subcampeón muchas veces y solo lo ganó una vez, en el año 1928. El campeonato regional de la temporada 1927-28 tuvo el siguiente formato: una primera fase de grupos a modo de liguilla, con el Betis encuadrado en el grupo A junto a Sevilla Fútbol Club, Recreativo de Huelva y Español de Cádiz, cuyos dos primeros clasificados pasarían a la fase final, también con formato de liguilla. El Betis, entrenado por César Miguel de los Reyes y con jugadores como el portero Jesús, Andrés Aranda, Enrique o Carrasco, arrasó en la fase de grupos. Ganó sus dos partidos ante el Español de Cádiz, 6-2 y 0-2. También los dos ante el Recreativo de Huelva, 0-4 y 12-0, siendo esta la mayor goleada de la historia del Betis hasta el día de hoy. Y ante el Sevilla ganamos en su campo 0-1 y empatamos en el nuestro 2-2. El Betis quedó líder del grupo con 11 puntos de 12 posibles y pasó a la fase final junto al Sevilla, Balompédica Linense y Real Málaga, estos dos procedentes del grupo B. Comenzó la fase final con el mismo ritmo arrollador. Venció 4-1 a la Balompédica Linense y 8-1 al Real Málaga, antes de un Sevilla Betis que dio mucho que hablar. El partido, fijado para el 11 de diciembre, fue aplazado por tormenta y el Betis, ateniéndose al reglamento, se presentó a jugarlo en las 48 horas siguientes. Sin embargo, el Sevilla, que contaba con bajas importantes, quiso retrasar el duelo el mayor tiempo posible y no se presentó, alegando que tenía que jugar un amistoso con el Celta. La Federación Andaluza apoyó al Sevilla y dio prioridad al amistoso ante el Celta, como podemos ver en los recortes de la prensa. Y el Betis elevó sus quejas al gobernador civil y la Federación Nacional. Finalmente, el partido se fijó para el domingo 18 de diciembre, una semana más tarde, y el Betis gana 1-3 en el campo del eterno rival. El Betis volvió a vencer a la Balompédica Linense 2-3 y al Real Málaga 0-1, pero en la última jornada perdió 1-3 ante el Sevilla, quedando ambos equipos empatados a 10 puntos y teniéndose que jugar un encuentro de desempate. Este encuentro final se jugó el domingo 29 de enero de 1928 en el Stadium América de Córdoba, donde un año antes, en 1927, también se había jugado un partido de desempate entre Sevilla y Betis, venciendo el Sevilla por 3-0. Esta ocasión el resultado iba a ser bien distinto. Fue un día frío y lluvioso en Córdoba, pero aún así el Stadium América presentó una gran entrada de aficionados, muchos de ellos desplazados desde Sevilla. El Betis jugó con el esquema habitual de la época, el 2-3-5. César Miguel de los Reyes alineó a Jesús en la portería, Jiménez y Tenorio en la defensa, la línea de medios formada por Castañeda, Estévez y Adolfito, y en el ataque Manolín, Andrés Aranda, Carrasco, Enrique y Romero. El título ya estaba ganado a los 10 minutos de partido, cuando el marcador reflejaba un contundente 3-0. Carrasco, Enrique y Romero hicieron los goles del Betis. Ya en la segunda mitad, el sevillista Carreño recortaría distancias para su equipo, poniendo el definitivo 3-1 en el marcador. Fue así como el Betis se impuso al Sevilla y conquistó por fin el Campeonato de Andalucía, un título muy celebrado por los béticos durante esa tarde en las calles de Sevilla. Por la noche llegó el Betis a la estación de Plaza de Armas y fue recibido por la multitud bética, que acompañó al equipo hasta el bar jerezano, sede del Betis por entonces. El Betis jugó un total de 13 partidos en este campeonato regional, con los siguientes números: 11 victorias, un empate y una derrota,
con 50 goles a favor y 13 en contra. El máximo goleador del Betis en este campeonato fue Enrique, autor de 14 tantos, seguido por Carrasco, que anotó 13. Unos números impresionantes que dieron al Real Betis Balompié el primer título de su historia.